Una anciana abordó tranquilamente un vuelo y se acomodó en su asiento. Pero cuando una joven asistente de vuelo se negó a atenderla, no tenía idea de con quién estaba tratando. Lo que ocurrió después sorprendería a todos y podría cambiar el destino de toda la aerolínea. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más historias increíbles para ti. Déjanos saber en los comentarios desde donde nos estás viendo y quédate hasta el final para saber qué sucede. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. En una tarde soleada, el vuelo 347 estaba programado para despegar del concurrido aeropuerto Hartsfield Jackson de Atlanta. Los pasajeros habían abordado, la tripulación había completado sus verificaciones finales y el avión estaba listo para su viaje a Nueva York. Entre los pasajeros se encontraba una tranquila anciana llamada señora Evelyn Harper. Estaba vestida de manera sencilla, su cabello plateado atado cuidadosamente en un moño, y llevaba una pequeña bolsa a su lado. Para la mayoría de los pasajeros, parecía como cualquier otra viajera mayor, tal vez de camino a visitar a su familia. Para la tripulación de vuelo, no destacaba, al menos no todavía. Cuando el avión alcanzó altitud de crucero, los asistentes de vuelo comenzaron sus habituales tareas a bordo, caminando por los pasillos ofreciendo bebidas, aperitivos y verificando la comodidad de los pasajeros. Una asistente de vuelo, una joven llamada Isabella, notó a la señora Harper sentada cerca de la parte trasera del avión. Estaba en un asiento de pasillo, con la persiana de la ventana levantada, mirando tranquilamente las nubes. Isabella observó que la señora Harper parecía un poco incómoda, su asiento no se reclinaba y en la fila contigua un niño pequeño pateaba su asiento. Cuando Isabella pasó nuevamente, se detuvo y tocó a la señora Harper en el hombro. «Disculpe, señora», dijo Isabella educadamente, aunque su tono era ligeramente brusco. «¿Le importaría cambiar de asiento? Ese niño está causando una molestia y necesitamos mantener el orden». La señora Harper levantó la vista lentamente, sorprendida por la petición. Había estado en muchos vuelos en su vida y sabía que, a veces, los pasajeros tenían que tolerar pequeñas incomodidades. Pero algo en el tono de Isabella no le sentó bien. «Estoy bien aquí, gracias», respondió la señora Harper suavemente, con voz calmada y firme. A Isabella no le gustó la respuesta. Podría haberlo dejado pasar, pero por alguna razón no lo hizo. Cruzando los brazos, se quedó allí, mirando a la señora Harper. «No estoy segura de que me entienda, señora», dijo, con impaciencia en la voz. «Necesitamos mantener la paz, y si se siente incómoda, sería más fácil para todos si simplemente se moviera». Miró por encima del hombro al niño en la fila contigua y luego de vuelta a la señora Harper. «No puedo permitir que los pasajeros causen problemas». El rostro de la señora Harper permaneció tranquilo, aunque su corazón se aceleró ligeramente. No alzó la voz ni creó una escena. En cambio, asintió educadamente, encontrándose con la mirada de Isabella. «Agradezco su preocupación, jovencita, pero he estado en aviones durante muchos años y sé cómo manejar un poco de incomodidad». Isabella no quedó convencida. En su mente, solo estaba tratando de mantener el orden en el vuelo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, pero no antes de darle a la señora Harper una mirada desdeñosa. Murmuró para sí misma algo como, «Algunas personas piensan que pueden hacer lo que quieran». El resto del vuelo transcurrió como de costumbre, pero una tensión sutil persistió. Los pasajeros que escucharon el intercambio susurraban entre ellos. Algunos se sintieron incómodos con la forma en que Isabella le habló a la anciana, mientras que otros lo descartaron como un malentendido. Pero algo era evidente, había más en la señora Harper de lo que parecía. Nadie podría haber imaginado cuánto más. Isabella, sin embargo, no tenía idea de que esto estaba lejos de terminar.
Lo que no sabía era que la señora Harper no era solo una anciana más o una pasajera común. Pronto, Isabella aprendería que, a veces, las personas más modestas poseen más poder del que podríamos imaginar. Unos minutos después, Isabella estaba haciendo sus rondas nuevamente, entregando bebidas a los pasajeros y revisando el resto de la cabina. Casi había olvidado su breve interacción con la señora Harper, pero una sensación incómoda aún persistía en el fondo de su mente. No era inusual que los asistentes de vuelo lidiaran con pasajeros difíciles, e Isabella se enorgullecía de manejar esas situaciones con profesionalismo. Sin embargo, había algo en la forma en que la señora Harper había respondido que seguía rondando en su cabeza. Cuando Isabella pasó nuevamente por la parte trasera del avión, vio a la señora Harper, todavía sentada tranquilamente junto a la ventana. La señora Harper tenía las manos entrelazadas en su regazo, su mirada perdida en la ventana mientras las nubes pasaban bajo el avión. Isabella se detuvo, esta vez con una expresión mucho más neutral. ¿Está segura de que se encuentra bien, señora?, preguntó, tratando de disimular la tensión anterior en su voz. La señora Harper giró la cabeza hacia Isabella y le ofreció una pequeña sonrisa, casi imperceptible. Estoy perfectamente bien, gracias, respondió con voz tranquila y serena. Isabella asintió, pero el aire entre ellas se sentía denso. Justo cuando estaba a punto de seguir su camino, la señora Harper volvió a hablar, con un tono gentil pero firme. Me gustaría hablar con el capitán cuando tenga un momento. Isabella parpadeó sorprendida. La solicitud era inusual. No todos los días un pasajero pedía hablar con el capitán, especialmente por algo tan trivial como un cambio de asiento. Miró hacia el pasillo en dirección a la cabina y luego de vuelta a la señora Harper. ¿Está segura, señora? Estoy segura de que podemos resolver cualquier inconveniente aquí mismo, dijo Isabella, intentando redirigir la conversación. Pero la expresión de la señora Harper permaneció inmutable. Preferiría hablar con el capitán, repitió, esta vez con más determinación. Isabella vaciló. Había sido entrenada para manejar problemas de servicio al cliente sin involucrar al capitán a menos que fuera absolutamente necesario. Aún así, había algo en la tranquila insistencia de la señora Harper que la hizo reconsiderarlo. Isabella podía notar que la señora Harper no iba a dejar pasar el asunto. De acuerdo, veré qué puedo hacer, dijo Isabella, más para calmarla que por un genuino acuerdo. Pero no esperaba lo que estaba a punto de suceder. Isabella se dirigió al frente del avión y explicó la situación al capitán. El capitán, un hombre alto llamado Capitán Reynolds, le dirigió una mirada confundida pero aceptó echar un vistazo. ¿Todo está bien allá atrás?, preguntó, claramente ajeno a cualquier problema. Isabella le dio una respuesta rápida y vaga, tratando de restarle importancia a la situación. Es solo un pequeño asunto, dijo. Estoy segura de que no tomará mucho tiempo. El capitán Reynolds, aunque curioso, asintió y comenzó a caminar hacia la parte trasera del avión. A medida que avanzaba por el pasillo, Isabella sintió una creciente inquietud. Un pequeño grupo de pasajeros ahora observaba la escena, con los ojos alternando entre ella y el capitán. Algunos habían notado la tensión anterior, mientras que otros simplemente intentaban averiguar qué estaba ocurriendo. Mientras tanto, la señora Harper permanecía sentada, tranquila y serena, como si tuviera todo el tiempo del mundo. De alguna manera, la situación había pasado de ser un simple desacuerdo sobre un asiento a algo mucho más grande. Isabella no podía deshacerse de la sensación de que se estaba perdiendo de algo importante. Pero, ¿qué podía hacer? Después de todo, solo estaba haciendo su trabajo, ¿no? Cuando el capitán Reynolds finalmente llegó al asiento de la señora Harper, se acercó con cortesía pero con cautela. Buenas tardes, señora, dijo con una cálida sonrisa. Tengo entendido que quería hablar conmigo. La señora Harper asintió, sus ojos encontrándose con los de él con una intensidad silenciosa. Sí, así es.
Me gustaría hablar sobre algunos aspectos del servicio en este vuelo, dijo. Su tono era firme, pero había algo en su manera de hablar que hizo que el capitán Reynolds se detuviera por un momento. Isabella se mantenía a unos pasos de distancia, observando atentamente, con su nerviosismo en aumento. La señora Harper no había levantado la voz ni se había quejado enérgicamente, y aún así, la situación se estaba volviendo mucho más seria de lo que Isabella podría haber imaginado. Isabella esperaba que la señora Harper armara un pequeño escándalo, pero esto se sentía diferente. Algo no estaba bien. Justo cuando estaba a punto de intervenir e intentar calmar la situación, algo inesperado ocurrió, dejándola completamente inmóvil. El capitán, que había estado escuchando pacientemente, echó un vistazo a la tarjeta de embarque de la señora Harper, que ella le había entregado cuando él le pidió verificar su identidad. Su expresión cambió apenas perceptiblemente, pero Isabella lo notó. Miró a la señora Harper y luego de nuevo a su tarjeta de embarque. Ya veo, dijo en voz baja. No lo sabía. Se volvió hacia Isabella, su voz baja pero firme. Por favor, discúlpanos un momento. El corazón de Isabella dio un vuelco. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el capitán de repente se estaba tomando la situación tan en serio? ¿Y qué quiso decir con no lo sabía? Se quedó inmóvil mientras el capitán seguía hablando con la señora Harper, pero no podía escuchar lo que decían. En ese momento, Isabella no tenía idea de lo cerca que estaba de descubrir la impactante verdad. Jamás habría imaginado que esta anciana tranquila era mucho más poderosa de lo que cualquiera podría haber supuesto. Pronto, se daría cuenta de lo equivocada que había estado al juzgar a la señora Harper. El capitán habló con la señora Harper durante unos minutos en voz baja, pero Isabella no pudo captar la conversación. Su curiosidad crecía cada vez más, pero no se atrevía a interrumpir. En su lugar, se quedó allí, tratando de armar el rompecabezas de lo que acababa de ocurrir. La actitud del capitán había cambiado por completo, pasando de su habitual actitud relajada a la de alguien que parecía cauteloso, casi reverente. Después de lo que pareció una eternidad, el capitán Reynolds asintió por última vez a la señora Harper y luego se giró hacia Isabella. Su rostro ahora estaba serio. Isabella, necesito que te hagas a un lado por un momento, dijo. El tono de su voz no era solo cortés, sino autoritario. Isabella sintió un escalofrío en el pecho. Nunca había visto al capitán Reynolds actuar de esa manera, especialmente por un asunto tan trivial. Él era el tipo de capitán que bromeaba con los pasajeros y charlaba con la tripulación. ¿Por qué estaba comportándose así ahora? ¿Todo está bien?, preguntó Isabella, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. Todo está bien, pero necesito hablar contigo afuera, dijo el capitán Reynolds, señalando hacia la galera en la parte delantera del avión. Isabella lo siguió, aún confundida. Mientras entraban en el pequeño y estrecho espacio de la galera, el zumbido de los motores del avión llenó el silencio. El capitán Reynolds no perdió el tiempo. ¿Sabes quién es esa mujer?, preguntó en voz baja, sus ojos entrecerrados con incredulidad. Isabella parpadeó, desconcertada. La anciana, preguntó, su mente trabajando a toda velocidad. Es solo una pasajera, ¿por qué? El capitán Reynolds pasó una mano por su cabello, claramente frustrado. No es solo una pasajera, Isabella. Es Evelyn Harper, la dueña de esta aerolínea. Las palabras golpearon a Isabella como una bofetada. Parpadeó varias veces, luchando por procesar lo que él acababa de decir. La dueña de la aerolínea, repitió, con la voz temblorosa. ¿La misma anciana que había descartado como una simple y frágil viajera? Lo siento, ¿qué?, balbuceó Isabella, su mente aún dando vueltas. ¿La dueña? ¿Cómo? ¿Cómo es que no lo sabía? El capitán Reynolds exhaló profundamente, tratando de mantener la calma. Es una de las personas más reservadas que conocerás. No lo hace público y nunca ha querido llamar la atención. Pero sí,
Isabella, ella es la dueña de toda la aerolínea. Esta aerolínea. Isabella sintió un nudo en el estómago. La mujer a la que había juzgado tan duramente, aquella a la que había tratado de obligar a cambiar de asiento, era la misma persona que tenía el poder de despedirla en el acto o, peor aún, cerrar la aerolínea por completo. Su corazón se aceleró mientras recordaba la manera en que le había hablado a la señora Harper, lo condescendiente y despectiva que había sido. Yo no lo sabía, susurró Isabella, con la voz pequeña. Ese es el problema, dijo el capitán Reynolds con dureza. No lo sabías. Y ahora has metido la pata. La irrespetaste, Isabella. Esto no fue un simple error, la humillaste frente a los demás pasajeros. Está cansada de que la gente como tú crea que puede salirse con la suya con ese tipo de trato. La mente de Isabella daba vueltas. Sintió el calor subir a sus mejillas al darse cuenta de lo que acababa de suceder. Siempre se había enorgullecido de ser una buena asistente de vuelo, capaz de manejar situaciones difíciles con gracia y profesionalismo. Pero esta vez, había fallado estrepitosamente. Lo siento mucho, dijo Isabella, con la voz temblorosa. Nunca quise, no sabía, no pensé. Bueno, ahora lo sabes, interrumpió el capitán Reynolds, con un tono que se suavizó apenas un poco. Y necesitas entender que el respeto no se trata solo de hacer tu trabajo, sino de cómo tratas a las personas, sin importar quiénes sean. La señora Harper no exige respeto por su riqueza o estatus, lo exige porque se lo ha ganado. Isabella se quedó ahí, con el rostro encendido de vergüenza. Quería disculparse, arreglar las cosas, pero sabía que ya era demasiado tarde para eso. Había cruzado un límite, y ahora lo único que podía hacer era intentar aprender de su error. El capitán Reynolds respiró hondo. Mira, Isabella, no sé qué va a pasar ahora, pero te sugiero que te mantengas alejada de la señora Harper por el resto del vuelo. Y será mejor que reces para que no pida hablar con alguien más alto cuando aterricemos. Dicho esto, se giró sobre sus talones y regresó a la cabina principal, dejando a Isabella en la galera, aturdida. No podía quitarse de la cabeza la imagen de la señora Harper sentada allí, tan compuesta y tranquila, mientras que ella había sido la que hizo una escena. Y ahora, mientras permanecía en ese lugar, el peso de la situación la aplastaba. No tenía idea de qué consecuencias le esperaban, pero tenía la sensación de que no serían buenas. Lo que Isabella no sabía era que el momento que acababa de desencadenar cambiaría todo. La señora Harper no era una mujer que se dejara pasar por alto, y tampoco era del tipo que olvidaba un insulto. Mientras el avión continuaba su trayecto, una tormenta se gestaba en silencio, e Isabella estaba en el centro de ella. Trató de sacar la conversación con el capitán Reynolds de su mente, pero no fue fácil. Cada vez que caminaba por el pasillo, no podía evitar mirar de reojo a la señora Harper, quien seguía sentada tranquilamente en su asiento, como si nada hubiera pasado. El resto de los pasajeros también habían retomado sus rutinas, pero el ambiente se sentía diferente. Había una tensión en el aire, aunque nadie podía precisar exactamente por qué. La mente de Isabella no dejaba de dar vueltas mientras realizaba sus tareas. ¿Cómo había podido ser tan imprudente? ¿Cómo pudo haber faltado el respeto a alguien que, en realidad, era la dueña de toda la aerolínea? Siempre le habían enseñado a tratar a todos los pasajeros con respeto, sin importar su origen. Pero jamás se le había cruzado por la mente que alguien como la señora Harper, una mujer mayor y discreta, pudiera ser una figura tan importante. Su orgullo la había cegado, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Cuando pasó de nuevo por el asiento de la señora Harper, notó que la anciana ya no miraba por la ventana. En su lugar, tenía las manos entrelazadas en su regazo, sus ojos fijos en la revista que había abierto frente a ella. Isabella sintió una punzada de culpa recorrerla. No tenía idea de cómo abordar la situación. ¿Qué podía decir para compensar la manera en que la había tratado? Señora, dijo Isabella con duda, su voz temblando un poco. Yo
solo quería disculparme por lo de antes. No sabía quién era usted, y estuve fuera de lugar. Apenas pudo sostener la mirada de la señora Harper. Lo siento mucho. La señora Harper no respondió de inmediato. Simplemente pasó una página de su revista, su expresión neutral. Por un momento, Isabella pensó que la ignoraría por completo. Pero entonces, la anciana habló, con una voz tranquila pero con un peso silencioso detrás de sus palabras. No espero disculpas de personas que no comprenden el impacto de sus acciones, dijo suavemente. Pero espero que aprendas de esto y trates a los demás con el respeto que merecen, sin importar su edad o apariencia. Isabella asintió rápidamente, sintiendo como su corazón se hundía. Yo, lo haré, dijo con sinceridad. Lo prometo. Hubo una larga pausa antes de que la señora Harper finalmente levantara la vista de su revista. Sus ojos eran firmes, su mirada penetrante y, sin embargo, de algún modo amable. Te creo, dijo, con un tono más suave ahora, casi como una madre aconsejando a un niño que ha cometido un error. Pero no lo olvides, el respeto verdadero no es algo que se da por quien es alguien en un momento. Es algo que se demuestra todos los días, con todos. Isabella se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras. Había esperado enojo, tal vez una reprimenda, pero la respuesta de la señora Harper era algo diferente. Se sentía como una lección silenciosa, una que Isabella sabía que no olvidaría pronto. Antes de que Isabella pudiera decir algo más, el capitán se acercó de nuevo, con una expresión inescrutable. Miró a Isabella, luego a la señora Harper, antes de volver su atención al pasillo. Señora Harper, dijo el capitán Reynolds con una respetuosa inclinación de cabeza, aterrizaremos en unos 30 minutos. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted antes de que lleguemos? La señora Harper le dio una pequeña y educada sonrisa. No, capitán. Creo que ya tengo todo lo que necesito. Con eso, el capitán Reynolds se giró y caminó de regreso hacia la parte delantera del avión, dejando a Isabella de pie junto a la señora Harper. El vuelo casi había terminado, pero Isabella no podía deshacerse de la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. El peso de la disculpa y las lecciones que había aprendido seguían presentes, pero había algo más rondando en su mente, algo que no podía anticipar. Cuando el avión comenzó su descenso, las azafatas empezaron a prepararse para el aterrizaje, pero Isabella sentía un nudo en el estómago. No podía evitar preguntarse, ¿qué haría la señora Harper después? ¿Dejaría pasar todo el incidente o había algo más reservado para Isabella, algo que la haría comprender la gravedad de su error de una vez por todas? La respuesta, como resultó ser, llegaría cuando el avión tocara tierra, y Isabella se encontraría enfrentando las consecuencias de sus acciones de una manera que nunca habría imaginado. Cuando el avión aterrizó en la pista de Nueva York, la emoción habitual de la llegada llenó el aire. Los pasajeros comenzaron a desabrocharse los cinturones de seguridad, a tomar sus maletas de los compartimentos superiores y a prepararse para la larga caminata por la terminal. Pero para Isabella, el ambiente estaba lejos de ser de celebración. El peso de su error aún la abrumaba y, con cada segundo que pasaba, sus nervios empeoraban. No podía dejar de pensar en la conversación con el capitán Reynolds y en su disculpa a la señora Harper. ¿Qué había aprendido? ¿Se había disculpado? Sí, pero ¿era eso suficiente? Cuando el avión finalmente se detuvo y la señal del cinturón de seguridad se apagó, Isabella comenzó a moverse por el pasillo para ayudar a los pasajeros a desembarcar. Pero cuando pasó por el asiento de la señora Harper, notó algo diferente. La señora Harper ya no estaba en su asiento. La anciana ya se había puesto de pie, con su pequeño equipaje de mano en la mano, y caminaba hacia la parte delantera del avión. Por un momento, Isabella pensó que tal vez lo había imaginado, pero luego la señora Harper atrapó su mirada. Sonrió, pero había algo en esa sonrisa. No era cálida. No era el tipo de sonrisa que alguien da cuando te perdona. Era algo mucho más calculado,
casi como si supiera algo que Isabella no. Antes de que Isabella pudiera decir algo, la señora Harper se detuvo frente a ella y habló con una voz suave pero deliberada. Espero que hayas aprendido tu lección, Isabella, dijo, con un tono sereno pero cargado de significado. Porque creo en las segundas oportunidades, pero también creo en la responsabilidad. El estómago de Isabella se hundió. La señora Harper sabía su nombre. ¿La había estado observando tan de cerca? Antes de que pudiera preguntar, la señora Harper continuó, me aseguraré de que este asunto sea atendido, dijo, sus palabras lentas pero firmes. Y me pondré en contacto con los altos mandos de la aerolínea. Creo que querrán escuchar lo que ocurrió hoy. El corazón de Isabella dio un vuelco. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. La señora Harper no iba a dejar pasar esto. La disculpa no había sido suficiente para borrar el error, ni de cerca. La señora Harper iba a tomar medidas, y Isabella sabía exactamente lo que eso significaba, las consecuencias estaban por llegar, y no serían agradables. Pero, señora, tartamudeó Isabella, con la voz temblorosa. Yo. La señora Harper levantó una mano, interrumpiéndola. Entiendo que lo sientes, Isabella, dijo. Pero las disculpas no siempre deshacen el daño. Las personas que tomarán decisiones sobre tu futuro son a quienes necesitas impresionar ahora, y creo que descubrirás que se toman el respeto muy en serio. Con eso, la señora Harper se giró y caminó hacia la parte delantera del avión, sus pequeños pasos medidos y decididos. Isabella se quedó congelada en su lugar, sintiendo cómo la sangre se drenaba de su rostro. Había esperado que una disculpa pusiera fin a todo, una resolución silenciosa a una situación tensa, pero ahora parecía el comienzo de algo mucho peor. Cuando la señora Harper llegó al frente, Isabella pudo oírla hablar con la tripulación en tonos tranquilos. No estaba alzando la voz ni causando una escena, pero la forma en que el capitán y los otros asistentes de vuelo reaccionaron le dijo a Isabella todo lo que necesitaba saber. Había una cierta reverencia en su lenguaje corporal, un tipo de nerviosismo que no había estado ahí antes. Ahora todos la trataban de manera diferente, como si algo en ella hubiera cambiado ante sus ojos. Las palmas de Isabella comenzaron a sudar. Su mente iba a 1000 por hora. ¿Qué podía hacer para arreglar esto? No es como si pudiera ir con la señora Harper ahora y suplicarle perdón, era demasiado tarde para eso. Y si la señora Harper realmente iba a llevar esto a los altos mandos, la posición de Isabella en la aerolínea podría estar en riesgo. Ya se había avergonzado a sí misma, pero ahora las apuestas eran mucho más altas. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, el capitán Reynolds apareció a su lado con una expresión seria. Isabella, dijo en voz baja, te sugiero que te quedes quieta por ahora. La señora Harper está teniendo una conversación privada con el personal de alto rango. No está enojada, pero tampoco va a dejar pasar esto. Isabella asintió, sintiendo cómo la realidad de la situación se asentaba en ella. Su disculpa, su intento de arreglar las cosas, ya no importaba. Había cometido un error, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. Durante el resto del proceso de desembarque, Isabella apenas notó a los pasajeros mientras abandonaban el avión. Su mente estaba consumida por pensamientos de lo que vendría después. ¿Cómo podría explicarse? ¿Cómo había sido tan ciega? Cuando los últimos pasajeros bajaron del avión, Isabella se quedó parada en la cabina, esperando su destino. Podía sentir las miradas de la tripulación sobre ella, el peso de su silencio cayendo como un manto pesado. Ahora todos lo sabían, el poder silencioso de la señora Harper había cambiado toda la dinámica, e Isabella no tenía idea de cuán profundas serían las consecuencias de sus acciones. Cuando el último pasajero se marchó, la cabina quedó inquietantemente silenciosa. Isabella se mantuvo inmóvil, con las manos aferradas al reposabrazos de uno de los asientos, su mente nublada. Había esperado que, una vez que los pasajeros se fueran, la tensión disminuyera, pero solo parecía aumentar.
La tripulación seguía con sus tareas post-vuelo, pero Isabella no podía concentrarse en nada. Cada pensamiento volvía a la señora Harper, su actitud serena, la manera tranquila pero deliberada en que le había hablado. El capitán Reynolds se acercó después de unos minutos, su expresión inmutable. No parecía enojado, pero había una frialdad en sus ojos que le dejó claro a Isabella que esto no sería un asunto simple. Hizo un gesto para que lo siguiera, e Isabella lo hizo sin protestar, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Caminaron hacia la cabina, pero antes de llegar a la puerta, el capitán Reynolds se detuvo y se giró para mirarla. Su voz era baja y firme. Isabella, tienes que entender que lo que pasó allá atrás no fue solo sobre la asignación de asientos o una queja menor, dijo, con la mirada afilada. Esto es más grande que eso. Tomaste una decisión basada en suposiciones y ahora nos has puesto a todos en una situación difícil. Isabella tragó saliva con dificultad y asintió. Sintió el peso de sus palabras. Había hecho suposiciones, había asumido que la señora Harper era solo otra anciana, fácil de ignorar y pasar por alto. Había asumido que, porque la señora Harper no estaba haciendo una escena ni exigiendo un trato especial, no lo merecía. Pero ahora, todas esas suposiciones se habían derrumbado, y las consecuencias eran reales. No me di cuenta de quién era, dijo Isabella en voz baja, con la voz temblorosa. Nunca debí haberla tratado así. Ahora lo entiendo. El capitán Reynolds la estudió por un momento antes de hablar de nuevo. No se trata solo de darte cuenta de tu error, Isabella. Se trata de cómo lo manejamos de aquí en adelante. La señora Harper es alguien que no gusta de hacer escándalos. No es del tipo que alardea de su poder, pero tiene mucha influencia, y la usará si se siente irrespetada. Cruzaste una línea, y ahora las personas en lo más alto deberán decidir cómo manejarlo. El estómago de Isabella se revolvió mientras la realidad de la situación se asentaba en sus huesos. Ya no se trataba solo del vuelo. Se trataba de su trabajo, su carrera y la confianza que acababa de romper. El capitán Reynolds continuó, su voz firme pero con un aire de finalización. No estoy diciendo que esto sea el final para ti, Isabella, pero necesito que entiendas que la señora Harper no es alguien a quien puedas ignorar. Es una persona que valora el respeto y lo espera de todos, sin importar su posición. Isabella asintió de nuevo, sintiendo que su mundo se había puesto patas arriba. No tenía idea de cómo arreglar esto, o si siquiera podía hacerlo. Justo cuando estaba a punto de hablar, la puerta de la cabina se abrió y una de las gerentes senior de vuelo salió con una expresión más seria de lo habitual. Echó un vistazo a Isabella y luego al capitán Reynolds antes de dirigirse a ambos. Capitán Reynolds, Isabella, dijo con tono profesional. La señora Harper quiere hablar con ustedes en mi oficina de inmediato. Las palabras golpearon a Isabella como una ola. La señora Harper ya estaba hablando con el personal de alto rango. Las manos de Isabella se cerraron en puños mientras seguía al capitán Reynolds por el estrecho pasillo, con la tensión aumentando a cada paso. Apenas podía respirar. Se había preparado para algún tipo de reprimenda, pero esto se sentía diferente. La señora Harper había ido directamente a la cima. Ya no le estaba dando a Isabella la oportunidad de explicarse. Llegaron a la puerta de embarque, donde la señora Harper esperaba, luciendo más serena que nunca. Junto a ella había 2 ejecutivos de alto rango de la aerolínea, sus rostros inescrutables. Isabella sintió que sus piernas se debilitaban. Esto era el momento que había temido. La señora Harper no miró a Isabella de inmediato. En su lugar, intercambió unas palabras con los ejecutivos antes de girar lentamente la mirada hacia la joven asistente de vuelo. No había ira en sus ojos, pero sí algo más, algo que hizo que Isabella se sintiera como si estuviera frente a un juez, esperando su veredicto. Isabella, dijo la señora Harper, con voz tranquila y medida. Confío en que comprendas la gravedad de lo que ocurrió hoy. Isabella apenas pudo hablar, pero logró susurrar, sí, señora, lo entiendo.
La señora Harper hizo una pausa por un momento, estudiándola. Bien, dijo al fin, porque no espero que cometas el mismo error otra vez. Respeto, integridad y humildad no son negociables en esta aerolínea, ni en la vida. Isabella asintió, con la garganta seca. La señora Harper no le estaba gritando. Ni siquiera estaba alzando la voz, pero el peso de sus palabras hizo que Isabella se sintiera más pequeña de lo que jamás se había sentido. Entonces, la señora Harper se volvió hacia los ejecutivos. Quiero asegurarme de que esto no vuelva a suceder, dijo, con voz firme como el hierro. Y espero ver un cambio en la forma en que entrenamos a nuestro personal para tratar a los pasajeros. Sin excepciones. Los ejecutivos asintieron, tomando nota de sus palabras. Habían estado en silencio hasta ese momento, pero era evidente que se tomaban en serio las instrucciones de la señora Harper. Esto no se trataba solo de un error. Se trataba de establecer un precedente. Isabella no solo se había avergonzado a sí misma, había creado un efecto dominó que podría afectar a toda la aerolínea. La señora Harper luego se volvió hacia Isabella. Me marcharé ahora, pero espero que hayas aprendido algo valioso hoy. Isabella apenas pudo encontrar su voz. Lo he hecho, dijo en voz baja. No olvidaré esto. La señora Harper asintió una vez, su mirada suavizándose por un breve momento antes de darse la vuelta y salir por la puerta de la sala de embarque, dejando a Isabella allí parada. Su corazón estaba cargado con el peso de sus acciones. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio en la habitación era ensordecedor. Isabella permaneció inmóvil, sabiendo que su vida en la aerolínea nunca sería la misma. La lección que había aprendido, la dura y dolorosa lección, era algo que la acompañaría para siempre. Había cruzado una línea, y ahora era el momento de pagar el precio. El resto del día pasó en un borrón. Isabella intentó seguir con su rutina habitual, ayudando con el papeleo posterior al vuelo y preparándose para el siguiente turno, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Sus pensamientos volvían constantemente a la señora Harper y al poder silencioso que tenía. Isabella había visto personas con autoridad antes, gerentes, supervisores, ejecutivos, pero ninguno de ellos tenía el mismo peso que la señora Harper. No era ruidosa ni presumida. No necesitaba llamar la atención para ser notada. No, simplemente existía con una confianza silenciosa que dejaba claro que era alguien que no podía ser ignorada. A medida que pasaban las horas, la ansiedad de Isabella solo aumentaba. Seguía reproduciendo los acontecimientos en su mente, preguntándose si podría haber hecho algo diferente. No podía quitarse de la cabeza la imagen de la señora Harper de pie allí, serena y compuesta, mientras que ella había sido la que hizo una escena. Para cuando terminó su turno, Isabella se sentía exhausta. No era el tipo de cansancio que viene después de un largo día de trabajo, sino el tipo que surge al saber que has cometido un error imposible de deshacer. Recogió sus cosas y se dirigió a la sala de la tripulación, esperando relajarse antes de irse a casa. Pero al entrar, vio al capitán Reynolds esperándola. «Hola, Isabella», dijo, su tono más neutral que antes. ¿Podemos hablar un minuto? Isabella asintió en silencio, sintiendo que su estómago se revolvía de nuevo. Sabía lo que venía. Lo había esperado, pero ahora que estaba aquí, sintió un nudo formarse en su garganta. Lo siguió hasta un rincón tranquilo de la sala de la tripulación, lejos de los otros miembros del personal que charlaban o se preparaban para su próximo vuelo. ¿Cómo te sientes?, preguntó el capitán Reynolds, su voz suave. No lo sé, admitió Isabella. Sigo pensando en lo que dijo la señora Harper, y solo, me preocupa lo que va a pasar ahora. El capitán Reynolds le dirigió una mirada pensativa. Sé que es difícil, pero tienes que entender algo. Lo que pasó hoy no se trata solo de que faltaste al respeto a un pasajero. Esa es una parte, claro, pero lo más importante es cómo nosotros, como tripulación, representamos a la aerolínea. La señora Harper dirige esta aerolínea.
Tiene un interés personal en cómo van las cosas, y cuando algo sale mal, no lo deja pasar. No se trata de ser dura, se trata de asegurarse de que se mantengan los estándares. Isabella asintió, absorbiendo sus palabras. Lo había escuchado antes, el discurso corporativo sobre representar a la aerolínea, mantener los estándares de servicio al cliente y seguir las reglas. Pero de alguna manera, esta vez, se sentía más pesado. No era solo una política de la empresa. Esta vez, sentía que su trabajo, su futuro, estaba en juego. Lo entiendo, dijo Isabella en voz baja. Solo que no sé qué esperar ahora. ¿Me despedirán? ¿Me disciplinarán? El capitán Reynolds la miró con atención. No lo sé. La señora Harper aún no ha tomado ninguna decisión. Pero puedo decirte esto, el hecho de que no explotara ni hiciera una escena dice mucho. Podría haber llevado esto a un nivel mucho más alto con facilidad. En cambio, está tratando de enseñarte una lección, no de arruinar tu carrera. Isabella soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sintió un ligero alivio, pero no duró mucho. Todavía no sabía cuál sería el próximo movimiento de la señora Harper, y esa incertidumbre la carcomía. No puedo prometer nada, agregó el capitán Reynolds. El capitán Reynolds continuó, pero puedo decirte esto, los altos mandos valoran el respeto. Respetarán cómo manejes esto en el futuro y cómo abordes la situación de ahora en adelante. La forma en que te comportes cuando las cosas salgan mal va a importar más que el error que cometiste. La mente de Isabella iba a 1000 por hora. ¿Qué significaba eso? ¿Podría arreglarlo? ¿Aún había una oportunidad de redención? Yo, no sé cómo solucionarlo, dijo en voz baja. He cometido un error, y ni siquiera sé por dónde empezar. Empieza aceptándolo, dijo el capitán Reynolds con sencillez. Ya te has disculpado, y eso es importante. Pero la verdadera prueba es lo que hagas después. ¿Vas a asumir la responsabilidad de tus acciones y aprender de esto, o vas a evitarlo y esperar que desaparezca? Isabella se detuvo. Tenía razón. El error ya se había cometido, pero todavía podía controlar cómo respondía. No necesitaba esconderse de ello. No tenía que fingir que no había sucedido. Lo que importaba ahora era qué haría con la lección aprendida. Lo aceptaré, dijo, su voz más firme ahora. Voy a arreglar las cosas. No voy a dejar que esto me defina. El capitán Reynolds asintió levemente, su expresión suavizándose un poco. Bien. Esa es la actitud correcta. Y conoces a la señora Harper, no guarda rencores. Es dura, pero justa. Si le muestras que has aprendido algo de esto, lo respetará. Isabella sintió un atisbo de esperanza. Tal vez no era demasiado tarde. Tal vez, solo tal vez, había una forma de arreglar las cosas. Mientras hablaban unos minutos más, Isabella empezó a sentir un poco de claridad. Pero no podía evitar preguntarse qué sucedería después. ¿Qué haría la señora Harper? ¿Realmente le darían una segunda oportunidad o este error marcaría el fin de su tiempo con la aerolínea? Cuando salió de la sala del personal esa noche, Isabella sabía que tenía que esperar el siguiente paso, las repercusiones, las consecuencias de sus acciones. Sobre todo, sabía que cómo manejar a lo que viniera después definiría su futuro. Pero, por primera vez en horas, Isabella sintió que tenía una oportunidad, una verdadera oportunidad de aprender de sus errores y hacer las cosas bien. Estaba decidida a demostrarle a la señora Harper y a sí misma que podía estar a la altura del respeto y profesionalismo que requería el trabajo. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre. Isabella pasó por su rutina diaria en piloto automático, registrándose con la tripulación, manejando los servicios a bordo y tratando de actuar con normalidad. Pero nada en su situación se sentía normal. Cada vez que veía el nombre de la señora Harper mencionado en correos de la empresa o escuchaba susurros sobre el incidente, su estómago se contraía.
No podía escapar de ello. Su error ya no era solo un tropiezo personal, estaba convirtiéndose en parte de la historia de la aerolínea. Todos hablaban de ello, incluso si no mencionaban su nombre directamente. La historia se había difundido, y ella estaba en el centro de todo. No fue hasta su próximo vuelo programado que Isabella finalmente sintió que el peso de su error estaba a punto de caer sobre ella. El capitán Reynolds la había apartado antes de abordar. Su rostro era inescrutable, pero sus ojos eran firmes. Isabella, tenemos que hablar, dijo en voz baja, casi susurrando. ¿Sobre qué?, preguntó Isabella, con los nervios disparados al instante. La señora Harper llamó esta mañana, comenzó el capitán Reynolds. Quería saber cómo has estado, y pidió un seguimiento. Dijo que estaría vigilando tu progreso. Ahora, no sé exactamente qué significa eso, pero está claro que te está dando una oportunidad. El corazón de Isabella se aceleró. Ella, no me va a despedir. El capitán Reynolds negó con la cabeza. No por ahora. Pero no te equivoques, ella está observando. No es una mujer a la que se engañe fácilmente. Quiere ver si puedes manejar la responsabilidad de este trabajo con el respeto que requiere. Y tomará una decisión en base a eso. Isabella asintió, con el dolor de su error todavía fresco. Había esperado que la señora Harper pudiera haberlo olvidado o, al menos, dejarlo pasar, pero eso nunca iba a suceder. La señora Harper no era del tipo que simplemente perdonaba y olvidaba. Era del tipo que probaba el carácter de una persona, que quería ver si alguien estaba a la altura de las circunstancias. Cuando el avión despegó, Isabella apenas podía concentrarse. Seguía los procedimientos, sirviendo bebidas, charlando con los pasajeros y sonriendo cuando era necesario, pero su mente seguía volviendo a su conversación con el capitán Reynolds. La señora Harper no había dejado el incidente atrás. Había buscado activamente el progreso de Isabella, lo que significaba que esto no había terminado. La presión estaba ahí, y Isabella sabía que tenía que demostrarse a sí misma de maneras mucho más allá de una simple disculpa. No fue hasta que el vuelo estaba casi a la mitad que Isabella recibió un mensaje inesperado. El teléfono vibró en su bolsillo, y lo sacó, sorprendida al ver que era del Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea. Sus manos temblaban mientras abría el correo electrónico. La línea de asunto era simple: seguimiento del incidente. Sintió cómo se le cortaba la respiración al leer. Estimada Isabella *. Gracias por su paciencia mientras revisamos el reciente incidente en el vuelo 347. Hemos tomado en consideración los detalles de la situación, así como los comentarios proporcionados por el capitán Reynolds y otros miembros del personal. Con base en nuestra revisión, nos gustaría ofrecerle la oportunidad de discutir el asunto más a fondo en una reunión individual con la señora Evelyn Harper, quien ha solicitado personalmente esta sesión. Esta reunión se llevará a cabo en nuestras oficinas corporativas en Nueva York mañana por la tarde, y esperamos que sea una conversación constructiva. La señora Harper ha indicado que está abierta a entender su perspectiva y le proporcionará comentarios sobre su futuro en la aerolínea. Por favor, responda a la brevedad para confirmar su asistencia. Atentamente. Departamento de Recursos Humanos *. Las manos de Isabella temblaban mientras dejaba el teléfono a un lado. Una mezcla de temor y un pequeño atisbo de esperanza la invadió. Una reunión con la señora Harper. Esto no era solo un chequeo casual, era algo serio. Y, sin embargo, parte de ella, solo una pequeña parte, se sintió aliviada. La señora Harper no había cerrado la puerta por completo. Todavía estaba dispuesta a escuchar, a darle una oportunidad a Isabella de explicar su versión. Pero no había duda de que esta reunión lo determinaría todo. A medida que el vuelo continuaba, Isabella repasaba el incidente una y otra vez en su cabeza, tratando de imaginar qué diría ante la señora Harper. ¿Qué podría decir cuando estuviera cara a cara con la mujer que poseía la aerolínea,
la mujer a la que había faltado al respeto. ¿Cómo podría explicarse? ¿Y cómo podría convencer a la señora Harper de que era digna de la segunda oportunidad que le habían ofrecido? Cuando el vuelo aterrizó, Isabella apenas había podido concentrarse en los pasajeros. Sabía que tenía que estar preparada para cualquier cosa que la señora Harper dijera. Esta reunión era más que una disculpa. Era una prueba de su carácter, su profesionalismo y su capacidad para aprender de sus errores. No había espacio para excusas. Se trataba de lo que había aprendido y de si realmente era capaz de recuperar la confianza que había roto. Esa noche, apenas pudo dormir. La ansiedad por la reunión que se avecinaba la carcomía, pero sabía algo con certeza, esta era su oportunidad. Su oportunidad de demostrar que había aprendido. De probarle a la señora Harper, y a sí misma, que era más que la suma de sus errores. A la mañana siguiente, Isabella se vistió con cuidado, eligiendo su uniforme con propósito. Quería parecer segura, pero no arrogante, profesional, pero humilde. No podía permitirse otro error. Esa tarde, mientras estaba frente a las oficinas corporativas, no pudo evitar preguntarse, ¿sería este el momento en que demostraría su valía, o marcaría el final de su carrera en la aerolínea? No lo sabía, pero estaba lista para averiguarlo. El vestíbulo de la oficina corporativa era elegante y moderno, el tipo de lugar que se sentía tanto intimidante como impresionante. Isabella estaba de pie junto a las puertas de vidrio, con las palmas sudorosas a pesar del aire acondicionado fresco. Había llegado temprano, con la esperanza de darse un momento para calmar los nervios antes de enfrentarse a la señora Harper. No sabía qué esperar, pero todo lo que había aprendido sobre la mujer en los últimos días sugería que esta reunión era más que una disculpa. Se trataba de responsabilidad, crecimiento y entender el peso de las propias acciones. Una recepcionista en el mostrador de recepción le sonrió, con una profesionalidad en su actitud que hizo que Isabella se sintiera aún más fuera de lugar. La recepcionista no hizo preguntas, simplemente señaló que tomara asiento en el área del vestíbulo, donde sonaba música instrumental suave de fondo. Los minutos se alargaban, cada segundo sintiéndose como una eternidad. Cada vez que las puertas del ascensor se abrían, el corazón de Isabella se aceleraba, pero nunca era la señora Harper. Finalmente, después de lo que parecieron horas, las puertas del ascensor se abrieron nuevamente. Esta vez, una mujer alta con un traje negro salió, con una postura erguida y dominante. Isabella no necesitó mirar dos veces, sabía quién era. La señora Evelyn Harper. La mujer que era dueña de la aerolínea. Los ojos de la señora Harper se encontraron con los de Isabella de inmediato, y ella sintió un nudo en la garganta. Se levantó rápidamente, pero la señora Harper levantó una mano, indicándole que se quedara sentada. El rostro de la mujer mayor era inescrutable, pero su presencia era innegable. Isabella, dijo con voz baja pero firme. Confío en que estás lista para esta conversación. Isabella asintió, sintiendo cómo los nervios volvían a apoderarse de ella. Este era el momento que decidiría su futuro en la aerolínea. La señora Harper hizo un gesto para que la siguiera, guiándola por los elegantes pasillos hasta una pequeña sala de conferencias privada. Era sencilla, sin adornos, pero el aire dentro estaba cargado de expectativas. Ambas se sentaron a la mesa, y la señora Harper cruzó las manos mientras miraba a Isabella con la misma mirada firme. Iré directo al grano, Isabella, comenzó la señora Harper, con voz calmada pero firme. Cometiste un error en ese vuelo, uno grande, y lo sabes. Pero lo que más me preocupa es lo que vas a hacer al respecto. El corazón de Isabella se aceleró, pero se obligó a mantener la mirada de la señora Harper. Lo entiendo, señora, dijo, con voz tranquila pero decidida. Hice una suposición. Traté a usted, y estoy segura de que a otros, sin el respeto que merecen, y lo lamento profundamente. Sé que no puedo deshacerlo, pero estoy aquí para demostrarle que he aprendido de esto.
Los ojos de la señora Harper no se apartaron mientras escuchaba, aunque su expresión se suavizó ligeramente. No necesito que te disculpes de nuevo, Isabella. Lo que necesito saber es esto: ¿estás dispuesta a cambiar? ¿Eres capaz de dejar a un lado tu orgullo y convertirte en la clase de persona que puede ganarse genuinamente el respeto, no solo por tu posición, sino por quién eres y cómo tratas a los demás? Isabella sintió una oleada de emociones apoderarse de ella. No estaba segura si era miedo, culpa o simplemente el peso del momento, pero hizo que su voz vacilara. Lo estoy. Lo haré, dijo, reuniendo fuerza. Ahora entiendo que el respeto no es algo que se da solo por quien soy o porque creo merecerlo. Se gana con la forma en que trato a las personas, ya sean pasajeros, miembros de la tripulación o cualquier otra persona. La señora Harper se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos como si midiera la sinceridad de Isabella. Esa es una buena respuesta. Pero la verdad, Isabella, es que esto va más allá de ser amable con las personas. Se trata de asumir la responsabilidad de tus acciones. Se trata de entender que tu comportamiento impacta no solo a ti, sino a todos los que te rodean. Un pequeño acto puede crear ondas, y esas ondas pueden fortalecer la empresa o destruirla. ¿Entiendes eso? Sí, señora, respondió Isabella, ahora con voz firme. Lo entendía. Más que nunca, entendía que la aerolínea no era solo un lugar donde trabajaba, era una comunidad. Las personas que volaban con ellos, el personal y los pasajeros, todos formaban parte de algo más grande. No se trataba solo de servir bebidas o garantizar que se siguieran las instrucciones de seguridad. Se trataba de tratar a las personas con dignidad, sin importar su estatus o antecedentes. Bien, respondió la señora Harper. Pero las palabras por sí solas no prueban nada. Las acciones hablan más fuerte. Por eso te doy esta oportunidad, Isabella. Quiero ver cómo te manejas a partir de ahora. Te has disculpado, y he escuchado tus palabras. Ahora quiero ver lo que haces después. Isabella asintió nuevamente, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía exactamente qué esperaba la señora Harper, pero sabía que esta era una prueba que no podía permitirse fallar. Tenía que demostrar que podía ser confiable, que era capaz de recuperar el respeto que había perdido. Gracias por darme esta oportunidad, dijo Isabella sinceramente. No la defraudaré. La señora Harper se levantó y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se giró para mirar a Isabella una última vez. Estaré observando, Isabella, dijo. Pero no lo hago como castigo. Lo hago porque creo que las personas pueden cambiar si realmente lo desean. No me decepciones. Con eso, la señora Harper salió de la sala, dejando a Isabella sola con sus pensamientos. Por primera vez en días, Isabella sintió una sensación de claridad. La señora Harper no le había dado una carta blanca ni había olvidado lo que sucedió. En cambio, le había ofrecido una oportunidad para demostrarse a sí misma, para mostrar que había aprendido y crecido. Isabella no sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era segura: haría todo lo posible por demostrar que era digna de la oportunidad que le habían dado. Mientras salía de la sala de conferencias y regresaba al pasillo, Isabella sintió una determinación renovada. No iba a desperdiciar esta oportunidad. Ganaría su lugar, paso a paso. El camino por delante podría ser difícil, pero estaba lista. Esta vez, no cometería el mismo error de nuevo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de trabajo arduo, autorreflexión y esfuerzo constante. Isabella estaba decidida a mostrarle a la señora Harper que podía aprender de sus errores. Pero el viaje no fue fácil. Cada momento, cada interacción parecía estar bajo escrutinio, y en muchos sentidos, lo estaba. Sin embargo, esta vez no se trataba solo de evitar errores. Se trataba de ser proactiva, de mostrar un respeto genuino hacia todos los que la rodeaban, no solo en los momentos de alto perfil, sino en cada detalle. Isabella comenzó a notar cosas que antes había pasado por alto:
el tono de su voz al interactuar con los pasajeros. La forma en que respondía a las quejas y cómo trataba a los miembros de la tripulación que a menudo pasaban desapercibidos. Se dio cuenta de cuántas oportunidades había perdido para hacer que otros se sintieran valorados y respetados. Cada vuelo se convirtió en una oportunidad para demostrar su crecimiento y su compromiso con el cambio. No bastaba con simplemente hacer su trabajo, tenía que abordarlo con integridad, humildad y un profundo sentido de responsabilidad. El capitán Reynolds notó el cambio casi de inmediato. Siempre había sido un mentor para Isabella, pero ahora tomó un papel más activo en guiarla a través de estos cambios. Después de los vuelos, a menudo la apartaba para darle comentarios constructivos, elogiándola cuando manejaba bien las situaciones y ofreciendo correcciones amables cuando fallaba. El apoyo era exactamente lo que Isabella necesitaba para reconstruir su confianza y su sentido de propósito. Una tarde, después de un vuelo particularmente desafiante, Isabella se sentó con el capitán Reynolds en la sala de la tripulación. Acababa de resolver una situación tensa con un pasajero molesto por su lugar asignado, y por primera vez en semanas, sintió una tranquila sensación de logro. «Manejaste eso muy bien», dijo el capitán Reynolds, asintiendo con aprobación. «Puedo ver que te estás tomando esto en serio. Tu paciencia con los pasajeros, especialmente con los difíciles, es exactamente lo que requiere este trabajo». Isabella sonrió levemente, con los ojos llenos de determinación. «Lo he estado intentando. Sé que tengo mucho que compensar, pero no lo estoy haciendo solo por la señora Harper ni por nadie más», dijo. «Lo estoy haciendo por mí misma. Quiero ser el tipo de persona que se gana el respeto, no solo por lo que hago, sino por cómo trato a los demás». El capitán Reynolds la miró largamente, midiendo su sinceridad. «Esa es exactamente la mentalidad correcta. Ahora tienes la actitud, Isabella. Solo sigue así. Recuerda, esto no se trata de perfección, se trata de progreso». Isabella asintió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Por primera vez en semanas, sintió que realmente estaba avanzando, no solo siguiendo el protocolo, sino haciéndolo con propósito. Unos días después, mientras Isabella se preparaba para otro vuelo, recibió un correo electrónico inesperado del Departamento de Recursos Humanos. Era breve, pero las palabras tenían un peso inmenso. «Querida Isabella. Le escribimos para informarle que la señora Harper ha revisado su desempeño en las últimas semanas. Ha quedado impresionada con su progreso y los cambios que ha observado en su enfoque hacia el trabajo. En base a esto, ha decidido ofrecerle la continuación de su empleo con la empresa. Ella desea reconocer sus esfuerzos y espera verla seguir creciendo con la aerolínea». Isabella leyó el correo 3 veces, apenas pudiendo procesar las palabras. Le habían dado una segunda oportunidad, una verdadera segunda oportunidad. La señora Harper no simplemente la estaba perdonando, había reconocido el esfuerzo que Isabella había puesto en cambiar y había decidido permitirle continuar. El corazón de Isabella se llenó de una mezcla de alivio y orgullo. Lo había logrado, había recuperado la oportunidad de demostrarse a sí misma, no solo a la señora Harper y a todos en la aerolínea, sino, lo más importante, a sí misma. Durante el resto del día, Isabella no pudo dejar de sonreír. Estaba decidida a continuar por el camino que había comenzado, no porque fuera fácil, sino porque era lo correcto. Esto no era el final de su viaje, era solo el comienzo. Las semanas siguientes al correo electrónico se sintieron como un nuevo capítulo en la vida de Isabella. Cada vuelo se convirtió en una nueva oportunidad para demostrar que había aprendido la lección y que se podía confiar en ella nuevamente. Con cada día que pasaba, se sentía más segura de su capacidad para equilibrar el profesionalismo con una amabilidad genuina. Isabella sabía que nunca podría borrar completamente el error que cometió con la señora Harper, pero también entendía que el crecimiento no se trataba de perfección. Se trataba de la disposición a cambiar, a mejorar y a aprender del pasado. Cada vez que interactuaba con un pasajero, cada vez que manejaba una situación que antes la habría frustrado,
Se recordaba a sí misma la importancia de mantenerse centrada en la humildad y el respeto. Una tarde, varios meses después de esa reunión crucial con la señora Harper, Isabella se encontró caminando por la pasarela del avión, lista para abordar un vuelo a un destino rutinario. Al entrar en la cabina, notó una cara familiar sentada en la primera fila. Era la señora Harper, la mujer que casi terminó con su carrera, pero que también le había dado el mayor regalo que podría haber esperado, una segunda oportunidad. La señora Harper levantó la vista cuando Isabella se acercó. Su expresión era inquebrantable, pero había una ligera sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Isabella se mantuvo erguida, con la postura confiada pero respetuosa, y caminó por el pasillo. «Buenas tardes, señora Harper», dijo, con la voz firme. «Es un placer tenerla a bordo». La señora Harper asintió, su mirada suavizándose un poco. «Buenas tardes, Isabella. Veo que te va bien». Isabella sonrió, con el corazón lleno de alegría. No solo eran las palabras lo que importaba, era el hecho de que la señora Harper había notado el cambio. Había un reconocimiento silencioso entre ellas, un entendimiento tácito de lo que había sucedido y de lo lejos que había llegado Isabella. «Me alegra verla aquí, señora», añadió Isabella. «Gracias por darme la oportunidad de demostrarme». La mirada de la señora Harper permaneció sobre Isabella un momento más, sus ojos agudos pero aprobatorios. «Lo has ganado, Isabella. Sigue así». Con eso, volvió a su asiento, y Isabella continuó con el resto del vuelo sintiéndose más en paz que en mucho tiempo. Sabía que aún tenía trabajo por hacer, pero por primera vez en meses, sintió que estaba exactamente donde debía estar, en el camino correcto, haciendo lo correcto. Y ganándose el respeto que había trabajado tan duro para reconstruir. Esta vez, sabía que no cometería el mismo error nuevamente. A medida que pasaban los meses, el sentido de propósito de Isabella solo se profundizó. El viaje de crecimiento que había comenzado con su error inicial se había transformado en una parte integral de lo que ella era. Cada aspecto de su trabajo, desde manejar interacciones delicadas con los clientes hasta trabajar estrechamente con su tripulación, había sido remodelado por las lecciones que había aprendido. Había crecido más paciente, más atenta y, lo más importante, más empática. Cada pasajero con el que se encontraba era tratado con respeto, no por su estatus, sino simplemente porque lo merecían. Cada pequeño gesto de amabilidad, ya fuera una sonrisa o una conversación reflexiva, reflejaba las lecciones que había aprendido. También había llegado a darse cuenta de que su relación con la señora Harper, aunque breve, la había cambiado profundamente. La mujer que una vez parecía tan distante, tan por encima de ella, le había mostrado algo más profundo que el poder o la autoridad. La señora Harper había demostrado que el verdadero liderazgo no se trata de imponer dominancia, sino de guiar a los demás, mantenerlos responsables y ofrecer la oportunidad de una verdadera redención. Isabella también se encontró más conectada con sus colegas. Ya no era la azafata que se apresuraba a cumplir con sus deberes, centrada únicamente en terminar el turno. Ahora formaba parte de un equipo, uno que se apoyaba mutuamente no solo por eficiencia, sino por respeto mutuo. Cuando nuevos miembros del personal se unían, ella se aseguraba de ser su mentora, mostrándoles la importancia de la paciencia, el respeto y la responsabilidad, tal como el capitán Reynolds lo había hecho con ella. Su relación con el capitán Reynolds también había evolucionado. La dinámica de mentor y aprendiz, que antes parecía distante, se había transformado en una de respeto mutuo. Él había visto sus luchas, pero también había sido testigo de su crecimiento. Ahora compartían una camaradería basada en la experiencia, la confianza y una comprensión compartida de lo que significaba liderar con el ejemplo. Ya no eran solo colegas, eran socios en garantizar que la tripulación mantuviera los altos estándares en los que ambos creían. Una tarde, después de otro vuelo tranquilo, Isabella se sentó con el capitán Reynolds en el salón de la tripulación, como solían hacer una vez que los últimos pasajeros habían desembarcado.
Esta vez, sin embargo, el ambiente se sentía diferente, más ligero, casi celebratorio. Bueno, creo que es seguro decir, dijo el capitán Reynolds con una sonrisa, que finalmente te has ganado tu lugar, Isabella. Isabella rió suavemente, aunque había un matiz de seriedad en su tono. Todavía estoy trabajando en ello, capitán. No creo que alguna vez deje de hacerlo. Pero siento que he recuperado mi equilibrio. Estoy en un mejor lugar ahora. Él asintió con aprobación. Has recorrido un largo camino. Desde el principio supe que tenías el potencial para ser excelente. Solo tenías que aprender a confiar en ti misma y poner el esfuerzo, y lo hiciste. No muchas personas habrían dado la vuelta a esa situación como tú lo hiciste. Isabella respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. Había trabajado duro, pero también había tenido suerte, suerte de que la señora Harper creyera en las segundas oportunidades, suerte de tener el apoyo de personas como el capitán Reynolds. Y suerte de haber aprendido la importancia de la humildad y el crecimiento personal. No fue solo gracias a mí, respondió, con un tono reflexivo. Tuve ayuda. He aprendido que todos nos necesitamos, especialmente cuando cometemos errores. La forma en que el equipo me apoyó, la forma en que la señora Harper me dio esa oportunidad, no lo hice sola. El capitán Reynolds sonrió. Esa es la actitud correcta. Ahora entiendes lo que hace que un equipo sea grandioso. No se trata del individuo, se trata de cómo trabajamos juntos, cómo aprendemos unos de otros y cómo nos levantamos mutuamente. Isabella asintió, con una sensación de satisfacción llenando su pecho. Finalmente había encontrado su equilibrio. Había aprendido de sus errores, hecho cambios significativos en su comportamiento y abrazado la responsabilidad de liderar, no solo en su trabajo, sino también en su vida. Las semanas siguientes pasaron volando, e Isabella se encontró ganando más y más confianza. Seguía siendo cautelosa, aún consciente de sus errores pasados, pero ya no estaba atormentada por ellos. Había encontrado un nuevo propósito, no por un resultado perfecto, sino porque había ganado su lugar. Ya no se trataba solo de la aprobación de la señora Harper, se trataba del tipo de persona que quería ser y del legado que quería dejar, no solo en la aerolínea, sino en cada interacción que tenía. Entonces, un día, mientras Isabella se preparaba para otro vuelo rutinario, fue llamada a la oficina de recursos humanos. Ya no estaba nerviosa, no como habría estado meses atrás. Sabía en lo más profundo, que sin importar lo que sucediera, se había ganado el derecho de enfrentar lo que viniera con gracia. Al entrar en la oficina, vio a la señora Harper sentada detrás del escritorio, su expresión impenetrable. El representante de recursos humanos estaba a su lado, serio pero cortés. Isabella sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. Isabella, dijo la señora Harper, levantando la vista de una carpeta en su escritorio, he estado monitoreando tu progreso durante varios meses, y debo decir que lo que he visto es impresionante. No solo has restaurado la confianza que perdiste, sino que has ido más allá. Te has convertido en un verdadero ejemplo de lo que esperamos de cada miembro de esta aerolínea. Isabella parpadeó, sorprendida por el elogio, pero sabía que no debía dejar que se le subiera a la cabeza. Había trabajado duro para este momento, pero también sabía que el trabajo no había terminado. Gracias, señora, dijo Isabella respetuosamente, con la voz firme. He trabajado mucho para recuperar la confianza que se perdió, pero sé que debo seguir demostrando mi valía cada día. La señora Harper asintió con aprobación. Y lo harás. Pero a partir de hoy, me complace ofrecerte un ascenso. Quiero que asumas un rol de liderazgo dentro de la tripulación. Has demostrado las cualidades que más valoramos, responsabilidad, humildad y un compromiso con la excelencia. Creo que estás lista. La respiración de Isabella se detuvo en su pecho. ¿Un ascenso? Era más de lo que jamás había imaginado, especialmente después de todo lo que había sucedido.
Pero ahí estaba, un reconocimiento a su crecimiento, su dedicación y su capacidad para liderar con el ejemplo. Yo, estoy honrada, logró decir Isabella, con la voz cargada de emoción. Gracias por confiar en mí. La señora Harper sonrió, una sonrisa rara y genuina que decía mucho. Te lo ganaste, Isabella. Pero recuerda, el liderazgo no se trata de autoridad. Se trata de cómo guías a los demás, cómo muestras respeto y cómo los inspiras a ser su mejor versión. Ahora sal ahí afuera y sigue haciendo lo que has estado haciendo. ¿Estás lista? Cuando Isabella salió de la oficina, su corazón estaba en lo alto. Había recorrido un largo camino desde aquel desastroso primer vuelo. Ahora, tenía la oportunidad de liderar, de inspirar el mismo tipo de cambio en otros que ella misma había experimentado. Había demostrado que las personas podían crecer, cambiar y superar sus errores. Y eso, se dio cuenta, era la lección más poderosa de todas. El camino por delante era largo, pero Isabella sabía que estaba en la dirección correcta. Esta vez, no había vuelta atrás. Su primer día en su nuevo rol de liderazgo llegó antes de lo que esperaba. Caminar hacia el avión esa mañana se sintió diferente, como si hubiera entrado en un nuevo capítulo de su vida. Los asistentes de vuelo con los que antes trabajaba ahora la miraban buscando orientación. Aunque era un sentimiento humilde, también la llenó de un profundo orgullo. Había ganado esa posición y estaba decidida a no desperdiciarla. El vuelo estuvo ocupado, como de costumbre, pero Isabella lo manejó con una calma y confianza que antes no poseía. Cuando un pasajero tuvo un problema con su asiento, resolvió la situación respetuosamente, escuchando sus preocupaciones y abordándolas con empatía. Cuando un miembro de la tripulación enfrentó una situación difícil, ella ofreció su apoyo y consejo. Cada interacción, por pequeña que fuera, se sentía como una oportunidad para reforzar los valores que había trabajado tan duro por adoptar: paciencia, humildad, respeto. Al final del vuelo, cuando el avión aterrizó y los pasajeros comenzaron a desembarcar, Isabella estaba en la galera observando a su equipo trabajar. Por primera vez, sintió que realmente pertenecía, como si fuera parte de algo más grande que ella misma. Se había transformado de la asistente de vuelo que una vez cometió un error grave a la líder que podía guiar a otros en sus desafíos. Mientras la tripulación terminaba, Isabella no pudo evitar sentir un profundo sentido de propósito. El capitán Reynolds se acercó a Isabella con una cálida sonrisa. «Hiciste un buen trabajo hoy, Isabella», dijo, su aprobación evidente en su voz. «Te he estado observando, y puedo ver cuánto has crecido. Estás exactamente donde necesitas estar». Isabella le devolvió la sonrisa, pero la gratitud en sus ojos era innegable. «No podría haberlo hecho sin usted, capitán. Siempre ha estado ahí para mí, mostrándome lo que significa ser un verdadero líder». El capitán Reynolds se rió, negando con la cabeza. «Siempre has tenido el potencial, Isabella. Yo solo te ayudé a verlo. Tú hiciste el resto». Mientras la tripulación reunía sus pertenencias y se preparaba para salir, Isabella caminó por el puente de embarque hacia la terminal. Se detuvo un momento, girándose para contemplar el avión detrás de ella. Era el mismo avión al que había subido innumerables veces, pero hoy se sentía diferente. Hoy, no era solo otra asistente de vuelo. Hoy, era una líder. Más tarde ese día, cuando Isabella llegó a la sala de la tripulación, fue recibida cálidamente por el equipo con el que había trabajado tanto tiempo. La felicitaron con palabras amables y algunas bromas juguetonas, pero fue la mirada de respeto en sus ojos lo que significó más. Sabían de dónde venía y entendían el esfuerzo que había tomado llegar hasta ahí. Reconocían que ese momento no se trataba solo de un título, se trataba del viaje. Cuando Isabella se sentó a recuperar el aliento, notó una figura familiar en la puerta. La señora Harper estaba en el umbral, su expresión tan inescrutable como siempre. Pero había un destello de algo más en sus ojos: aprobación, quizás incluso orgullo. «Buen trabajo hoy, Isabella», dijo la señora Harper,
entrando en la sala. He estado escuchando cosas buenas. Isabella se puso de pie, sorprendida pero humilde. Gracias, señora. Significa mucho. La señora Harper ofreció una pequeña y sabia sonrisa. Te has ganado esto. Pero recuerda, el liderazgo no se trata solo de dirigir a otros, se trata de inspirarlos. Nunca lo olvides. Isabella asintió, sintiendo el peso de sus palabras. La señora Harper le había dado más que un trabajo, le había dado una responsabilidad, una que la desafiaría todos los días, pero que abrazaría por completo. No lo olvidaré, dijo Isabella en voz baja. Lo prometo. La señora Harper se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Los buenos líderes saben cuándo seguir, así como cuándo liderar. Tenlo en cuenta. Dicho esto, se fue, dejando a Isabella sola con sus pensamientos. La verdad de las palabras de la señora Harper resonaba en la mente de Isabella. El liderazgo no se trataba de autoridad, se trataba de ganarse la confianza. Se trataba de mostrarle a las personas que estabas dispuesto a caminar junto a ellas, no solo delante de ellas. Mientras la sala de la tripulación se llenaba de risas y conversaciones, Isabella dejó que todo se asentara. El viaje había sido largo, lleno de errores, lecciones y crecimiento. Ahora, estando del otro lado, se sentía lista para lo que viniera. Las partes más difíciles habían quedado atrás, y el verdadero trabajo estaba por delante. Pero, por primera vez, no tenía miedo. Estaba lista para liderar porque había aprendido la lección más importante de todas: el liderazgo no se trataba de tener poder sobre los demás. Se trataba del poder de cambiar, de mejorar y de hacer del mundo un lugar mejor, una decisión, una acción y una persona a la vez. Cuando Isabella salió de la sala de la tripulación y entró en la terminal, el peso de su viaje finalmente se sintió como un recuerdo distante. El futuro se extendía ante ella, brillante y lleno de posibilidades. Sabía que, sin importar lo que pasara, seguiría avanzando. Con cada paso, Isabella se estaba convirtiendo en la líder que siempre había esperado ser. Y esta vez, no había vuelta atrás. Y gracias por mirar. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo, así que déjanos un comentario abajo. Si te gustó esto, asegúrate de darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias emocionantes. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo video.